a ver, grabación. Entonces estamos ya grabando. Entonces la idea para hoy es poder avanzar en los conceptos de análisis de circuitos que tiene MOSFETs. En la vez anterior, y recomiendo, no hay que ver los videos anteriores para poder estar enterado de cómo son las reglas básicas de análisis para circuitos con MOSFET. Si necesitamos ver alguna, regresamos y miramos. Pero han habido otras sesiones también que te recomiendo observar, que están aquí montadas en las grabaciones de la clase. Entonces, miras esos otros capítulos, algunos tienen 30 minutos, otros tienen 50 minutos, en el cual analizo más ejercicios. Y se va construyendo como una experiencia. Y ahora llegamos a este, que sería como el último ejercicio de así de análisis en DC que he seleccionado para practicar. O sea, cada ejercicio tiene como algo que te aporta. Los pasados, por ejemplo, se enfocaron en, particularmente, en un momento, aquí, se enfocaron, por ejemplo, en la configuración esta que está acá, que tiene 4 resistores. En un ejercicio para hacer análisis y en otro ejercicio para hacer diseño también. Entonces, esa configuración es muy buena y vamos a ver un poco más de esa. O sea, la configuración en la que tienes aquí 4 resistores, como lo puedes ver aquí, esas son una configuración que es como en el caso del BJT, es como la principal. Y de ahí se derivan otras configuraciones que son equivalentes a esa. Y hemos aprendido cómo esa es como universal y que se puede ver de muchas maneras distintas. Igual pasa también acá. Entonces ese es como un ejercicio también que hay que tener muy en cuenta. Ahora vamos a pasar a este. Entonces en este nos dicen que tenemos este circuito, está alimentado, menos 2.5, 2.5, la salida se mide aquí en este resistor, y aquí tenemos la entrada. Nos dicen encuentren la salida para 3 entradas diferentes, para 0 voltios, mire bien, para 2.5, es decir, que BI la conectemos aquí directamente a la fuente superior, y para menos 2.5, es decir, que BI la conectemos aquí a la fuente inferior. Y que asuma que los transistores tienen un cierto voltaje de umbral, por ejemplo, este es un transistor canal N, este es un canal P, por eso se llama aquí QN, QP, y el VTN, el voltaje de umbral para el transistor este es 1 voltio. El mismo voltaje de umbral está para el transistor P, 1 voltio. Pero fíjate que lo pongo entre barras, el símbolo, para eliminar cualquier duda si se trata de que el VT, en el caso del transistor P, es menos 1 o es 1. Elimino toda duda diciendo, me refiero al valor positivo. Bien, las constantes que representan las ganancias, ¿sí?, de los transistores son Kn y Kp, y las dos valen 1 miliamperio sobre voltio cuadrado para hacer este ejercicio más sencillo y no tener tantos números extraños que multiplicar. Pero en los transistores particulares que tú encuentres, el número será diferente. Muy bien, bajo esas condiciones entonces nos piden que analicemos para todos los casos. Lo que voy a suponer es que mis transistores estarán encendidos, estarán apagados, si están encendidos, están saturados o no. Esas van a ser mis preguntas. El primer caso que voy a mirar es que BI valga 0. Y en eso, si BI vale 0, entonces 0 voltios aquí. Bien, 0 voltios, ¿y qué estará pasando? Tengo una situación muy simétrica, tengo 2 transistores que trabajan, uno empujando y uno alando. Mira bien, QN tiende como a empujar la corriente, así, o hacia abajo, pero QP tiende a alar la corriente. Esa es la tarea, mira las flechas. O sea, uno empuja desde 2.5 hacia la carga y el otro toma de la carga hacia menos 2.5. Es decir, el otro chupa, uno empuja, uno sopla, otro chupa. Así es como trabajan los dos. Entonces, en algún momento el VO será positivo cuando la corriente baje. El VO será positivo. Pero cuando el otro actúe y la corriente más bien sea chupada desde la carga, el VO será negativo. O sea, me anticipo que el VO va a ser tanto tener valores positivos como negativos. Pero ahora, antes de llegar a esa conclusión, sino que ver simplemente cómo este circuito funciona, es posible también que sea el caso siguiente, que ambos transistores, por ejemplo, puede hacer que se encienda el uno y también se encienda el otro, ¿ya? Y puede haber un flujo así. Eso es posible en general. En este caso, sin embargo, las dos compuertas de los transistores están unidas al mismo punto y se aplica la misma alimentación. Así que, si se favorece el encendido del uno, se perjudica el encendido del otro, es decir, se apaga el otro. Veamos por qué. Para poder encender al transistor que tengo aquí, el transistor N, debo aplicar una tensión positiva aquí. En otras palabras, debo levantar a la compuerta de N es esta que está aquí. Debo levantarla con respecto a su S. Debo elevar esa compuerta. Y cuando yo haga eso, inmediatamente estoy elevando la compuerta del transistor que está acá abajo, P, con respecto a su S que está aquí, que es la misma. Esta S es la misma, ¿ya? Y esta G, si yo elevo a G para favorecer a QN que se encienda, inmediatamente G la elevo con respecto a S.
Y elevarla significa en ese caso del transistor acercarla o subirla al punto en que se apaga ese transistor. Porque en el transistor P, si G se iguala con S, se apagó. O sea, querer levantar a G con respecto a S, querer levantarla para favorecer al transistor N, apaga el transistor P. Caso contrario, si lo que yo bajo es G, la bajo lo más posible, estoy separando a G de S en el transistor P y estoy favoreciendo su encendido. Pero entonces, aquí arriba, queda igual que esta S o tal vez por debajo. Y en ese caso, QN estará definitivamente apagado. Es decir, los transistores que estamos viendo ahora se están turnando en el oficio. Si uno es encendido, por ejemplo, el de arriba, si este se enciende, entonces la corriente fluye por aquí, el de abajo está apagado, así que tiene que coger por acá. Pero en la otra forma, el de abajo cuando coja a la entrada y la ponga bien abajo, entonces P se enciende. Y él dice, yo dejo pasar la corriente. ¿De dónde? De aquí la deja pasar hacia acá y hacia acá, hacia la fuente negativa. No coge por arriba porque QN estaría apagado en ese caso. Entonces, o fluye desde 2.5 hacia la carga, o fluye la corriente desde la carga hacia el menos 2.5, que es la fuente que ala. O sea, fíjate que la fuente de arriba empuja y la fuente de abajo trae o ala. Entonces, ese es el comportamiento de esto y eso constituye un tipo de amplificador llamado amplificador clase B, que lo verán un poco, ese concepto lo verán más adelante. Es un amplificador también de potencia que hay. Por lo pronto queremos simplemente analizar qué pasa cuando le aplicamos cero. En cero se da la condición como de simetría y de equilibrio. Voy a suponer que en ese caso, cero no se ha levantado lo suficiente como para encender a QN, pero tampoco cero es muy abajo como para encender a QP, y por lo cual voy a asumir que los transistores están ambos apagados, por lo cual la corriente que fluirá es cero. En tal caso, este valor vale 0 voltios, así, 0 voltios aquí, porque ni fluye corriente por N ni por P, entonces simplemente están como abiertos. Y si están abiertos, no hay cómo entre corriente al resistor de 10K ni que salga de él. Entonces estoy en la suposición de que están ambos apagados. O sea, esa es mi suposición que voy a decir. Por ejemplo, aquí QN, asumo que está apagado. ¿Eso cómo lo puedo asumir o cómo lo sé? ¿Qué intuición tengo para eso? Bueno, la condición de que si quiero encender al uno, apago al otro. O sea, la combinación será on, AN, P, off. Y para eso BI tiene que ir arriba. O si no, si BI está abajo, ya en un valor negativo, aquí un valor que está, o sea, abajo, entonces QN estará apagado y QP prendido. Esas son las dos combinaciones. Y en el caso intermedio, que es el BI 0, entonces diré, ambos están apagados. Esa es la suposición que voy a hacer y si me equivoco en esa suposición, pues ya lo veremos. Entonces tenemos los dos en off. En tal condición, tengo 0 voltios aquí, 0 voltios aquí. El valor que hay aquí es VGS, o sea, podemos verlo, el VGS, este que está aquí, del transistor N, ese es 0. Y eso significa entonces que la corriente es 0. Claro, el VGS no ha superado el voltaje de umbral. Eso está ratificando eso. Por otro lado, tengo VS, en este caso VSG. Vamos a escribirlo aquí. VGS en el transistor N y este es VSG en el transistor P. Fíjate cómo cambié los subíndices, porque aquí está este más, menos. ¿Y eso qué significa si el VSG del transistor P es 0? Significa que G no está suficientemente debajo de S, es lo que quiere decir aquí. O sea que la corriente también de ese transistor es 0. O sea, en ese caso también debe ser la misma ID realmente que viene bajando por aquí. Le llaman I de N aquí, I de P aquí, lo mismo. Entonces, bajo esa condición tengo que todo está coherente. Todo está coherente. G está en un lugar que es 0 voltios, pero ahí mismo está montado S. S también está ahí. S y G están en 0 voltios. Ya G, S están en 0 voltios. En cambio, D de un transistor, el D del transistor N está por allá arriba en 2.5 voltios. O sea que está en modo, está apagado. O sea, oficialmente apagado. Y la otra es el drenaje del transistor P, está por acá abajo. Está aquí en menos 2.5 voltios. O sea que ambos transistores están bien. G y S significa igual, significa está apagado. Y D está allá arriba, en el caso del N, y en el caso del P está abajo. Entonces, ese sí es un apagado legítimo, tal cual. O sea que la suposición es correcta. Para entrada 0, nuestra salida es como la estás viendo ahí, 0. Así es. O sea, se está ratificando la suposición.
Ahora vamos a ver qué pasa cuando la entrada se la aplicamos y le ponemos algún valor, como por ejemplo un valor alto, 2.5. Entonces, en tal caso, vamos a pasar al otro caso. Ahí alguien pregunta, por favor, si alguien puede intervenir sería mejor, porque me toca a mí cambiar de pantallas aquí. BT siempre es positivo. El umbral es una distancia. Entonces, como distancia, la miramos siempre como un valor positivo. Mira, por ejemplo, arriba cómo se enuncia. Se dice, el voltaje umbral del transistor N es 1 voltio. Y el voltaje umbral para el transistor P es también 1 voltio. Yo le coloqué las barras para eliminar esta ambigüedad que hay en algunos textos que dicen que para el transistor P el BT debería ser menos 1 voltio. Eso es extraño. Para mí, el voltaje de umbral es una distancia que se mide separando G de S. Entonces, en el transistor N, G está arriba. El transistor N, G y S está aquí. A mí me interesa que esa distancia que los separa, ese voltaje, eso es la diferencia VGS, sea más grande que el voltaje del umbral. Aquí está. O sea que esta línea es importante. Si esta línea está por encima de esta línea que está aquí, el transistor está encendido. O sea, si está G muy cerca de S, no está encendido, porque ese estaría dentro de esta zona que está aquí. En el caso, esto es para el caso del transistor N. En el caso del transistor P, de canal P, el PMOS, lo que tengo es que S está arriba y G es la que quiero que esté más abajo. Entonces yo me pregunto, ¿y cuál es el umbral? Está aquí medido. Medido a partir de G. Yo lo mido a partir de G. O sea, siempre está pegado con G, con la compuerta. Ya fíjate que está pegado aquí, un puntico pegado aquí, el otro está a donde llegue. Aquí está un puntico aquí, llamémosle eso el ancla. El ancla está en G y aquí se eleva a BT. Entonces mira que este caso, este voltaje de umbral que yo llamo VTP, por el transistor P, es una distancia, es lo de arriba menos lo de abajo, y yo puedo buscar esta coordenada. Entonces la idea es que esta coordenada esté, para que esté encendido, debajo de S. Si se da esta, entonces está bien. Entonces para mí, BT siempre es una distancia, el grande menos el pequeño, el de arriba menos el de abajo, y por eso es un número positivo. Si algún libro tú estudiando encuentras que te da un número negativo, por favor, si vas a utilizar mis fórmulas llevan unas barras, para que no quede duda de qué me estoy refiriendo. A eso se refiere el voltaje de umbral. O sea, un valor mínimo que se requiere de diferencia de tensión para que pueda el MOSFET conducir. O sea, que haga canal. Eso es lo que aprendimos en aquel momento. Entonces, bien, despejado eso, pasamos entonces a seguir analizando el caso en el que la entrada es 2.5 y así. Y vamos por ahora a ver si de pronto hay alguna otra pregunta. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué pasa si la entrada aquí fuese, vamos a poner aquí 2.5? Positivo. O sea, lo que se nos está diciendo en otras palabras es que se está llevando el voltaje VI y se está conectando hasta acá arriba, a 2.5. Eso es lo que estábamos diciendo. Y ahora si se le aplica ese voltaje que es el más alto posible en este circuito, ¿qué es lo que sucederá? G, la G de esta transistor N está arriba, ¿verdad? Está por allá, lo más arriba que se puede. S ya no estará en cero, estará en algo, pero voy a suponer que está encendido. Eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que QN está encendido y ahora voy a averiguar en qué modo está. Y QP, sin embargo, como G se elevó tanto, entonces se acercó a S, tal vez hasta se lo pasó. O sea, está al revés. O sea, S está ahí, G está más arriba. Entonces, él está apagado definitivamente. Entonces voy a suponer que está apagado. Apagado significa que la corriente por él es nula. Ahora me toca a mí decidir cómo está QN. Si está encendido, ¿está en saturación o está en modo teórico? Voy a suponer que está en saturación. Eso es lo que voy a suponer. O sea que para él, el drenaje está arriba, G está por aquí y S está más abajo. Eso es lo que voy a ver si al final resulta, se ratifica la suposición de saturación para él. Y que el de abajo esté en off, o sea, eso dependerá del valor de S que yo encuentre aquí. Pero vamos entonces a empezar a hacerlo. Cuando supongo que está en saturación, lo que estoy haciendo es darle la bienvenida a una relación corriente-tensión. Y esa relación es que la corriente de drenaje del transistor N es igual a 1 medio de la constante N por VGSN del transistor N menos el voltaje de umbral del transistor N, así, al cuadrado. Y tengo varios valores. Tengo KN, la tengo aquí. En BTN lo tengo acá, 1 voltio. VG yo lo conozco, o sea, porque esta diferencia, recuerda que vale VG menos VS para el transistor N.
Y yo conozco VG, vale 2.5 voltios. La que no conozco es S. Y esa S es la misma S que me va a servir para el transistor que está aquí, porque es el mismo terminal, el terminal de salida. Entonces, ¿aquí cuántas incógnitas tengo? Bueno, tengo dos incógnitas, ¿verdad? Tengo ID, que tampoco la conozco. ID no la conozco, y tengo esto que está acá. Muy bien. Pero a ver, si el transistor este está apagado, entonces esta corriente aquí abajo vale 0. O sea que la corriente que está bajando por el transistor, esta que está aquí, coge ¿por dónde? Por el resistor. Por aquí coge. Y es la que produce este voltaje, que a la larga queda como esa IDN por la resistencia de 10K. Ese es el voltaje que se forma ahí. Y esa para mí sería una segunda ecuación que relaciona mi incógnita BS con ID. Mírala bien. La primera ecuación que tenemos es esta. Y la segunda ecuación dice así. Dice así. VO es el mismo BSN. Entonces aquí pongo BS. Si quiere pongo BSN. Es el mismo que está acá. De hecho, el mismo que está aquí. BSN es igual a IDN. La que viene bajando por aquí, la misma, por los 10 kiloohmios. Ya. Así está. Ahora, voy a utilizar una forma equivalente de la ecuación 2, porque mi deseo no es meter BS aquí y quedar todo en términos de IDN. Yo prefiero más bien eliminar esa IDN, ya que la ecuación cuadrática que me va a resultar, si la dejo en términos de IDN, los coeficientes que me aparecen tienen kilo algo o tienen mili algo. Y esos coeficientes no me agradan, o sea, que tengan kilo algo y mili algo, no me agrada. La ecuación de todas maneras es correcta, y los resultados los que te lleva son los correctos. Es simplemente que yo al digitar en mi calculadora tengo más tendencia al error si los coeficientes son números raros. Cuando yo elimino ID, mira lo que va a pasar. Yo voy a despejar aquí a IDN de esta pequeña ecuacióncita que se forma aquí, en donde IDN es BS del transistor N entre los 10K. Al inyectar esta IDN aquí arriba, que es lo que voy a hacer, el 10K pasa a multiplicar esta parte de aquí y me cancela los milis que están de este lado. Entonces, como se me cancelan kilos y milis, entonces me queda una ecuación con números más agradables. Entonces, lo que voy a decir es eso. Voy a meter 2 en 1, pero la 2 que está acá despejada. Entonces, en vez de escribir IDN, escribo BS, N, estamos en el transistor N, sobre 10K ohmio, es igual a, ahí me dice, 1 medio de Kn. ¿Y Kn cuánto vale? Kn vale 1 miliamperio sobre voltio cuadrado perfecto, multiplicado por Vg menos Vs. Vg yo lo conozco, vale 2.5, menos Vsn, no la conozco, esa es mi incógnita, menos el voltaje de umbral que vale 1 voltio. Y eso va al cuadrado. Muy bien, ahora sí se ve lo sencillo. 10K va a subir a multiplicar. 10K pasa a multiplicar 1 mili, se cancela acá con el mili. Te queda 10 entre 2. 10 entre 2 es 5. O sea que esta historia va quedando así. Vsn igual a 5 que multiplica a 2.5 menos 1 es 1.5 menos Vsn, esto al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a expresar esta cuadrática, vamos a abrirla, de 1.5 al cuadrado, ¿cuánto será? Necesito la calculadora. 1.5 al cuadrado, después lo multiplico por 5, porque ahí hay un 5 multiplicando la cuadrática esa. Entonces, 1.5 al cuadrado, 2.25 por 5. 11.25. Entonces, hasta ahora esto está dando 11.25. Y ahora viene 2 veces este por este. 2 veces este número por este me daría menos, aquí hay un menos. 2 veces este por este, menos 3 veces esto que está aquí. 3 veces BSN. Por 5, 3 por 5, 15. Más el cuadrático sería BSN cuadrado. Pero por 5, 5 BSN al cuadrado. Esa es mi cuadrática. Tiene BSN de este lado y de aquel lado también. O sea que la ecuación cuadrática queda 0 igual, SN se tiene que ir a restar también de ese lado. Me queda 5 veces BSN al cuadrado menos 15, y este que también está restando, menos 16 BSN, más 11.25. Ya, esa es mi cuadrática. Y de esa cuadrática tienen que salir dos respuestas.
VSN puede ser algo que vamos a averiguar que puede ser, o también VSN puede ser otra cosa. Vamos a averiguar entonces los dos números. Si yo tomo esa cuadrática y la meto en una calculadora, o sea, realmente uno mete son los coeficientes y averiguo las raíces, obtengo lo siguiente. ¿Dónde está en mi caso los polinomios, raíces? Uno me da 1.04. Voy a borrar un poquito aquí, que es igual, se ve feo. 1.04 voltios y el otro me está dando 2.16 voltios. Bien. Vamos a analizar cuál de esos dos valores encaja con todos los supuestos que estamos haciendo. Si BS, que está aquí, este valor fuera 1.04 voltios, alguien tiene una pregunta, si la puede hacer verbalmente mejor, porque me toca cambiar la pantalla. Entonces, 1.04, que esto ves aquí, ¿tiene sentido que esto sea 2.5 y 1.04? La respuesta es sí tiene sentido. 2.5 está arriba, ese estaría abajo en 1.04, drenaje estaría por ahí arriba también en 2.5. Así que este valor tiene sentido para explicar la saturación. O sea, por lo pronto tiene sentido. El otro valor, miremos al 2.16, este que está aquí. ¿Tiene sentido 2.16? Si este valor fuera 2.16, vamos a verlo, borrémoslo aquí. Si fuera 2.16 voltios, entonces serían 2.5 de este lado y 2.16. La diferencia entre G y S sería muy poca. Sería algo así como 0.34 voltios nada más. La resta de 2.5 con 2.16. Y resulta que esa diferencia es mucho más pequeña que este 1 voltio que está aquí mínimo. O sea, se indicaría que el transistor está apagado. O sea, si yo tomo aquí la solución, la conclusión es no, el transistor debería estar apagado. Pero si está apagado, la corriente sería cero. Entonces, aquel número no sería posible tampoco. Entonces, la opción de 2.16 no es correcta. No es correcta porque me lleva a una contradicción. O sea, esta solución no es correcta, porque me concluye que el transistor está apagado y he partido del hecho de que el transistor está encendido y en saturación. Así que ese es un mal consejero. Por ahí no voy a lograr hacer la cosa. Ya, por ahí no va a ser. Entonces me toca la anterior. Suponer que BS, la respuesta correcta que ratifica la saturación es 1.04. Siempre en estos contextos de MOSFET son cuadráticos. Y los cuadráticos siempre salen dos posibilidades. Hay que buscar cuál de las dos es. Entonces, en este caso, 1.04 es nuestra solución. O sea que ¿cuántos amperios bajan por aquí? 1.04 entre 10K. Eso te daría 1 punto entre 10K, te daría 0.104 miliamperios. O sea, 104 microamperios es lo que baja por ahí. 104 microamperios es lo que está bajando. Es 1.04 entre 10K. Bueno, 104 microamperios, esa es la corriente. Y si la pruebas en una ecuación como la que está aquí, notarás que encaja perfectamente. O sea, este BGS sería BG 2.5, BS 1.04 a la resta, menos 1 que está aquí, elevas al cuadrado, multiplicas por KN y te darás cuenta que la corriente es exactamente este valor. O muy cercano a ese valor. Está ahí, pronto por los decimales que estamos redondeando. Y listo, se logra. Así que esto simplemente nos dice que hemos hecho esta parte bien. El transistor estaba en saturación y el otro está apagado. Esa es la primera parte de este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si no, entonces la segunda parte del ejercicio, o sea, la última parte del ejercicio sería lo siguiente. ¿Ya hemos hecho eso? Vamos entonces ahora a borrar aquí y hacer la otra parte del ejercicio es, ¿qué pasa si ahora decimos que el transistor lo pegamos a menos 2.5? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiramos ahora la compuerta lo más abajo posible. Entonces, este valor que está aquí queda desfavorecido, porque estoy echando la compuerta muy abajo, tal vez más abajo de la fuente en ese transistor. Eso significa apaga. O sea, hacer eso para mí me lleva enseguida a suponer que este está apagado y que su corriente, la que aporta, es cero. En cambio, para este la situación es favorable, porque al llevar el gate hacia abajo, alejándolo de su fuente, o sea, la fuente está en algún lugar y el gate se echó para abajo, eso enciende ese transistor. Está separando fuente de gate.
abriendo la distancia y por supuesto, obviamente en algún momento superas el umbral y se forma una corriente. Así que este está en on. Pero no solamente voy a decir que está en on, voy a decir que está en saturación, que es una suposición que voy a lanzar. Entonces, si QP está en saturación, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decir que la corriente de drenaje del transistor P, que es la que va bajando por aquí, que es la misma esta, la larga, la misma que viene por acá arriba, la corriente de fuente del transistor P, la misma que da drenaje, la misma. Entonces, esa corriente es igual a 1/2 de Kp, en este caso, por el voltaje de SG, es el de arriba, G, el de abajo, o sea, S está aquí, G está aquí, VSGP en este caso. VSGP menos la cantidad del umbral que hemos tenido aquí y la pongo entre barras de valor absoluto para que sepamos que es el número positivo al cuadrado. Entonces ahora recordar que el voltaje SG es VS, que es lo que es desconocido, menos VG, que es conocido. Es conocido que está acá, que está aquí, menos 2,5. Entonces esta sería la ecuación número 1. La ecuación número 2 es esta que está aquí. Tiene que ver con esta salida, Vout, la resistencia, y que la corriente viene de acá. De acá viene la corriente. Entonces, fíjate bien que eso produce una tensión. Vout es igual a esta. Vout es igual a menos, en este caso sería menos, esa corriente por los 10K. O sea, sería I de P por los 10 kilómetros. Menos I de P por 10 kilómetros. Ahora, yo quiero utilizar la otra forma de la ecuación 2, la que me parece mejor en este caso, sería decir que I de P es menos, ahora en vez de escribir VO, voy a escribir simplemente VS, que es que aquí está, VS está aquí arriba, es fuente del transistor P. Entonces voy a decir VSP sobre los 10K. O sea, simplemente reemplacé VO por VS, es todo. Y el menos estaba aquí, de hecho, el menos estaba antes aquí en la ecuación, porque la corriente va para este lado. Entonces, obviamente, VO, que tiene el más aquí y el menos aquí, está contrario con la forma de la corriente. Por esa razón va el menos ahí. Pues ahora tengo esta ecuación 2. Ahora, 2 en 1. Entonces, lo que voy a hacer así, 2 en 1. Y cuando hago eso, simplemente me queda menos VSP sobre 10K es igual, que es esta corriente, a 1/2 de Kp por, correcto, bueno, bien, pero podemos escribir de pronto, en vez de Kp escribimos el 1 miliamperio sobre voltio cuadrado por Vs, esa es mi incógnita, Vsp es mi incógnita, ahora viene menos Vg, pero menos Vg, ¿cuánto es Vg? Vg es menos 2.5, o sea que la larga es más 2.5, menos este que está aquí, que es 1 voltio. Listo, ahí está. Entonces la ecuación como me quedó ahora, la ecuación me quedó de la siguiente manera. En este caso, vamos a verlo así. Entonces me queda menos VSP, aquí está. Voy a pasar el 10K para aquel lado. Entonces me queda 10K por 1 mili, se cancela acá con mili, y me queda 10 entre 2. O sea, me queda 5. Y de este lado me queda VS, mi incógnita, VSP. 2.5 menos 1, eso me queda más 1.5 al cuadrado. La ecuación ahora es esta. Entonces ya podemos como reemplazarla por lo que teníamos antes. Vamos a ver. Entonces, si yo abro esa ecuación, eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar, bueno, pongámoslo así, ¿no? 5 por VSP cuadrado más 2 veces este por este sería más 3 veces VSP más 2.25. Eso fue lo que me dio esa expansión que está ahí. Ahora, bueno, me toca distribuir el 5. Me toca pasar todo esto para acá. Entonces, ¿cuánto es que da? Eso daría menos VSP. Esta vez hice un pasito más ya con respecto a antes. Eso me daría entonces 5 VSP cuadrado más 15 VSP. Y ahora es puro más, ¿no? Porque ahora quedó todo positivo así. Y quedó aquí más también. Déjeme repasar algo que de pronto VSG, ese es, claro, menos VG, pero VG está negativo. O sea, hasta ahora voy bien así. Bien, 15. Ahora, 5 por esto me dio 11 puntos, ya se me olvidó.
5 por 2.25. 11.25. ¿Ok? Ahora la ecuación cuadrática completa me queda así. 0 es igual a, el 5 me está quedando. Me queda 16 PSP ahora porque este pasa para acá. Y este lado queda 11.25. Voy a meter esa cuadrática y a buscar dos soluciones. El primer coeficiente es 5, 16, 11.25. Entonces ahora me está quedando lo siguiente. VSP me queda en una posibilidad menos 1.04 voltios y en la otra posibilidad VSP me está dando menos 2.16 voltios. Analicemos cuál de los dos tiene sentido. Entonces vamos con el primero. Si pongo este valor en un número como menos, aquí, menos, este punto de aquí, o sea, la salida, sea menos 1.04, eso tiene sentido, porque ese número es negativo y haría que la corriente fuera de 0, que es un punto más elevado, hasta acá, o sea, se movería de aquí para acá, perfectamente, y esa corriente baja por aquí. Y si el número lo pruebo en las ecuaciones, me encaja perfectamente, y estaría ratificando la saturación, estaría diciendo, efectivamente está saturado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en este caso S quedaría en menos 1.04. G estaría por acá abajo en menos 2.5. Por su parte, D estaría igualito que G, al mismo nivel que G. Y eso significa saturación, perfectamente. Y la diferencia que está aquí, si yo cuento la distancia a partir de aquí, que es 1 voltio, recuerda, 1 voltio de umbral, este punto de aquí sería menos 1.5 y ese estaría todavía por debajo de ese que está acá. Entonces está en sentido y está en saturación. Entonces estaría bien en saturación. Ese valor apoya, o sea que este valor me gusta, este valor parece tener todo a su favor. El otro valor, menos 2.16, que es lo que produciría en ese caso. Si ponemos aquí ese valor menos 2.16, vamos a ver qué pasaría en ese caso. Si pongo aquí menos 2.16, la corriente se mueve para acá arriba, estaría bien, ya está ahí. La corriente bajaría por aquí, hasta ahí vamos bien. Pero la diferencia que habría entre este S y este G es muy pequeño, porque sería menos 2.16 contra 2.5. O sea, el valor de S estaría muy cerca, estaría como por aquí, muy cerca, y no superaría el umbral, no habría ningún voltio entre los dos. O sea que el transistor estaría condenado a estar apagado. Y resulta que apagado es contradicción con la suposición de saturación, que es encendido. Entonces, ese valor me lleva a una contradicción. Este valor no es posible porque la diferencia que habría entre VSG sería más chiquita que ese valor de umbral de 1 voltio que nos están dando como dato. Entonces, eso significaría que el transistor debería estar apagado, lo cual contradice la suposición de saturación. Entonces, por esa razón, esta es rechazable. Entonces, esta rechazable, y nos quedamos con la anterior. Así que de esa manera logré detectar cuál es el valor que tendríamos en este caso, menos 1.04. Así que la respuesta sería, para este caso, la respuesta sería 0 voltios, la salida. Para este caso sería 1.04 positivo y para este caso sería 1.04 negativo, todo en voltios. Así, esa es la respuesta a ese ejercicio. Entonces, muy bien, es interesante, pero se está haciendo entonces la oportunidad de hacer análisis en DC, de poder hacer cosas, de poder encontrar la experiencia de que nos encontramos con cuadráticas y con las cuadráticas salen dos opciones y hay que buscar cuál de ellas es. Es todo, pero realmente no se ha utilizado nada extremadamente complicado para analizar esto. Y así culmina la parte de ejemplos de análisis en DC, lo demás es simplemente práctica. Ahora vamos a ver polarización de transistores MOSFETs y veremos casos de buenas polarizaciones y malas polarizaciones. Entonces, polarizar un MOSFET es colocar en él corrientes y tensiones en sus terminales de manera que él está listo para trabajar como tú quieres, como amplificador. Pero para que él trabaje como eso, debe estar en el modo saturación, que es el modo feliz. Le hemos llamado a ese modo. Saturación es el modo feliz, el modo amplificación. Pero para estar ahí hay que tener una corriente mínima, una cierta corriente de drenaje, cierta tensión,
VDS, a cierta tensión VGS, y eso lo ubica en esa zona de saturación deseable, como en la mitad. Y de ahí para adelante se empieza a mover un poco ese punto de operación. Y se mueve porque la señal de entrada, pues, obviamente empieza a cambiar las cosas, ¿ya? Entonces se empieza a mover un poco, pero que permanezca en saturación. Entonces, polarizar, que se llama en inglés biasing, consiste en escoger esa localización, ese punto, esos valores de quietud, para que el transistor, cuando empiece a moverse en torno a esa ubicación, permanezca siempre en saturación, es decir, en su modo de ampliación. Entonces, imagínate que uno compra MOSFETs y los MOSFETs vienen diferentes. O sea, pues los MOSFETs, tú sabes, vas a la tienda y misma referencia, pero son distintos. Por ejemplo, tienen diferentes valores de umbral. Por decirte algo, este de aquí es VT2 y este de aquí puede ser VT1. Los valores de umbral de los MOSFET son bastante variaditos. O sea, a pesar de que la hoja de datos dice algo, ellos tienen un intervalo bastante fuerte en el que puedes encontrar del mismo modelo. Y te dice, no, el voltaje de umbral es típicamente 2 voltios. Supongamos, típicamente 2. Bueno, prepárate. Porque en la práctica, cuando tú los mides, el voltaje de umbral puede estar entre 1 voltio y 4. O sea, te dice que típicamente es 2, pero prepárate, puede estar entre 1 y 4. Bueno, eso es bastante diferente, ¿ya? Eso es bastante diferente. Tengo el cielo cubierto, parece que fuera a llover. Déjame encender la luz aquí de la habitación. De pronto no hubo un cambio perceptible para ti, pero para mí sí un poco. Entonces, fíjate, hay unas variaciones bastante pronunciadas en eso del PT. Y eso es un cuento, pero cuando tú diseñas un circuito, tú quieres que el circuito tenga un suficiente voltaje, diferencia entre compuerta y fuente, para que el transistor se encienda y entre en saturación. Bueno, tú tienes que suponerte el peor caso, que tienes el transistor con el VT más alto. Eso es lo que hay que hacer para hacer buenos diseños. Así que aquí tenemos dos dispositivos que son iguales. Las dos curvas son de dispositivos hermanitos, gemelitos. Y resulta que mira la diferencia en el VT. Eso es, por un lado, un problema. Por otro lado, es que las curvas no están creciendo al mismo ritmo, sino que no está un poquito diferente una de la otra. Eso significa que si tú te imaginas que tu circuito debe polarizar, o sea, establecerle a atmósfera un valor de VGS fijo, o sea, que tú dijiste, G queda aquí, S queda aquí, ¡chan!, se lo aplico al MOSFET. Si lo logras hacer así, estás haciendo la técnica que se llama poner un valor VGS fijo, determinado. Aunque tú cambies el MOSFET, el VGS siempre termina siendo el mismo que la intención tuya. En ese caso te mueves en esta línea vertical. Eso significa que para el MOSFET 1, mira bien, tienes esta corriente que está aquí. Solo que se te forma. Pero para el MOSFET 2, mira una corriente muy diferente, más arriba. Entonces, polarizar fijando un VGS no es la estrategia. O sea, no solamente que fijes a G, sino que también fijes a S de manera que se te ocurra, con alguna fuente, alguna cosa, tienes este problema. Te crea dos polarizaciones realmente diferentes. Y eso es indeseable. Así que tiene que haber otra estrategia. Aun cuando tú tratas de colocar una corriente igual y diga, por ejemplo, ID, vas a polarizar por aquí, mira que te formas un voltaje VGS en un caso y un VGS diferente en el otro caso. O sea, esas diferencias son así de pesadas. Pero bueno, ¿qué se puede hacer en todo caso con esa? Esa es más tolerable, en ese caso que está ahí, los VGS distintos es más tolerable que el caso de las corrientes, ¿ya? Ese sí es diferente. Porque con las corrientes tenemos el siguiente fenómeno. Tenemos que cuando vamos a hacer análisis de pequeña señal, vamos a construir una recta tangente a la curva de este punto. Y la tangente aquí tiene una cierta pendiente, pero la tangente acá tiene otra pendiente más favorable. O sea, esta es más empinada que la que está aquí abajo. Entonces, realmente nos gustaría poder de alguna forma estar relativamente seguros de qué es lo que va a pasar. Entonces, para eso, lo que vamos a introducir, como en el caso de BJT, una resistencia del lado de fuente. En el caso de BJT era una resistencia del lado del emisor. Y esa resistencia introduce unas estabilidades. Por ejemplo, aquí se forma una ecuación, se hace un Kirchhoff VG, VGS y esta que está aquí. El Kirchhoff sería así: subo VG, aquí, bajo VGS, que es la variable que activa el transistor, o sea, es el voltaje correlador de la corriente. La corriente es función de ese voltaje, de VGS.
Ajá, bien, sigo menos, ahora menos aquí, ID por RS. Esto igual 0. Si yo despejo esta ecuación para dejar ID de un solo lado, tendría que ser así. Esto vale BG, ¿verdad? Entonces para acá menos BS, vamos a poner así, sí, menos BGS. Y ahora, como pasé ID para acá, RS se va a dividir. Entonces, de un lado tenemos, por ejemplo, RS aquí también tenemos RS de este lado. Entonces, lo que tenemos es una ecuación del tipo Y es igual a B menos MX. Si ves la estructura, Y igual a B menos MX. B es el intercepto con el eje vertical, el punto que está aquí. Aquí seguramente la pendiente es negativa y es 1 sobre RS. Mírala aquí. 1 sobre RS. Y BGS es la variable horizontal y la corriente que está aquí es la variable vertical. Entonces, esa línea ocurre así. Eso depende de RS, qué tan acostada es esa línea. Pero esta es la forma. Ahora, significa que aunque tengas unos voltajes de umbral distintos, fíjate bien que las curvas sean un poco diferentes. Entonces, si tú quieres tener cierta corriente, mira, van a salir algunas diferencias, pero al menos, por lo menos por esta curva que está aquí, las corrientes llegan a ser como predecibles. Entonces, lo que hay es que ajustarse. Simplemente que si compras el device 1 o el device 2, más o menos ambos van a lograr producirte una corriente similar y eso es deseable. Al menos en el lado de la corriente queda la cosa como parecida. Así que introducir una resistencia crea algunas desventajas. Por ejemplo, en la ganancia es posible que se disminuya, cierto, pero ahora introduce una tremenda estabilidad. Además, si contamos los efectos, por ejemplo, de la temperatura o del envejecimiento de los componentes, su curva también va cambiando. Por ejemplo, se puede ir pasando de uno al otro. Cuando la temperatura sube, la curva se parece más a la del device 2 que a la del device 1. Es decir, se vuelve el dispositivo más conductor. Entonces la curva se parece más al del 2. Cuando se dé ese movimiento en el diagrama, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si por alguna razón aceptas que la corriente se incrementa un poco, vamos a ilustrar eso aquí en verde, si la corriente se incrementa un poco, el voltaje que está aquí también se incrementa, el voltaje sobre este resistor. Supongamos que la corriente se incrementa por efecto de la temperatura, el transistor se vuelve más conductor, manda más corriente, ese voltaje crece, el voltaje que hay en la resistencia RS. Es decir, que este voltaje crece y el BG lo tienes fijo por algún mecanismo, es muy normal tener el BG fijo, no al BGS, al BG. Es esta fijo, pongamos que es una altura fija, pero este que está aquí, esta altura empieza a crecer. ¿Y qué va a pasar con el BGS? Al BGS lo estrangulas, lo estrechas, lo haces más pequeño. O sea, si el transistor se comporta mal, empieza a tener más corriente, él mismo se ahorca, su mismo sistema de control se llama realimentación negativa, él mismo cierra la válvula y él controla el incremento de la corriente. O sea, como consecuencia, la corriente no tiene la oportunidad de incrementarse descontroladamente. Si yo comparara al MOSFET con un caballo, porque lo he comparado con un caballo en el caso de los transistores, en el caso de los amplificadores operacionales. Si este caballo quiso correr más rápido, entonces el freno le impide, cuando él tira a levantar la cabeza, el freno lo molesta, le impide y él más bien no puede avanzar en el paso, no puede aumentarlo, le toca ir al mismo ritmo que llevaba. Entonces, ese es el efecto de la realimentación negativa causada por RS, que cuando el transistor no se comporte bien, ahora por ejemplo el transistor se enfría, lo pones en un ambiente un poco más frío, él se vuelve más resistivo. Entonces la curva se parece más al device 1, esa es la curva. Entonces la corriente como que cae un poquito. Y si la corriente cae, sucede el efecto contrario. La tensión que está en RS disminuye, dándole más cabida a BGS. BGS se infla ahora un poco. Entonces aumenta el transistor y le dice, hey, más corriente porque estoy aumentando aquí el control, ya, más corriente. El transistor se mantiene de una manera estable. O sea, las condiciones externas realmente poco le afectan, poco, porque él tiene su sistema de realimentación ahí incluido. Ese es el papel de RS, por lo cual los circuitos que tengan una RS, o sea, una resistencia en la fuente en este caso, tienden a tener esta característica deseable de estabilidad.
y de que cuando tú intercambies MOSFET porque cambiaste uno por el otro, el circuito se comporta igual. Y eso es deseable, que tu circuito se comporte como tú lo diseñaste, como tu intención, y no que sea dependiente de este transistor en particular que, profe, ayer funcionaba, pero hoy ya no. O cámbiale, cambia. No, no funciona, no se sabe por qué. Eso no es aceptable, eso es un mal diseño. El diseño debe cobijar que el MOSFET tiene una cantidad de variaciones naturales, dichas por la hoja de datos, de hecho. Entonces ahora eso nos lleva a lo que es un buen diseño. Un buen diseño tiene esa resistencia porque tiene ese efecto de realimentación negativa, similar al que pasaba en BJT. Aquí está. Entonces ese buen diseño es el primer diseño bueno, canónico, universal, es este de los resistores. Los resistores RG1 y RG2 dan VG fijo porque conforman un divisor de tensión. Fíjate bien que la corriente que está aquí es cero. Es cero porque en el transistor MOSFET por la compuerta hay un dieléctrico. En DC, ese dieléctrico es como el dieléctrico de un capacitor, es impenetrable. Por lo tanto, la corriente es cero. Si la corriente es cero, VG es legítimamente, ya no aproximadamente, sino legítima y correctamente el divisor de tensión RG1, RG2 con VDD. O sea, es exactamente VDD por RG2 en este caso sobre RG1 más RG2. Ya. Legítimamente esto que está aquí. O sea, es muy simple colocar un voltaje de compuerta. Es simplemente un divisor. Y los resistores RG1 y RG2 se suelen tomar en el rango de los megaohmios. No más de 10 megaohmios, pero en el rango de los megaohmios. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se requiere desperdiciar mucha corriente en esos dos resistores. Entonces se prefiere que gasten como microamperios y te ponen el voltaje firme. O sea, el voltaje queda ahí dictaminado por ellos. Colocar resistores de poco valor, como de kiloohmios o de centenas de ohmios, mismo efecto. Ves que sale igualito, quietecito ahí. Lo que pasa es que se gasta más energía. Y si tienes un equipo de pilas, entonces pasa eso que está ahí. ¿Me permiten, por favor, un momento y una llamada telefónica que alguien va a entrar acá? Por favor, le das a mamá porque es una portería. Bien, entonces seguimos acá. Es lo que tenemos acá. Entonces ahora lo que hacemos es seguir analizando con la ayuda de las ecuaciones que te metes por BGS y RS, te sale una ecuación cuadrática seguramente en el caso de la corriente y todo eso, y otra ecuación lineal que vas a obtener, bueno, esta de la del BGS, RS, te da una ecuación lineal, y la otra es la de la corriente cuadrática, y ahí puedes resolver eso. Si el transistor está en el modo de triódico u óhmico, entonces que la ecuación que te sale en la corriente tiene BGS como incógnita y BDS. Te necesitas, hay más incógnitas, tienes ID, BGS, BDS, tienes tres incógnitas. Entonces requieres una ecuación lineal con dos incógnitas ID y BGS, que sería la ecuación que haremos por aquí, el recorrido típico que hacía uno, o sea, de G hasta S, ¿ya? Y otra ecuación que te metes por acá arriba, pasando de D hasta S, ya que también requieres ese otro valor de voltaje, BDS, y se resuelve. Pero digamos que esa es como la configuración más exigente, la de los 4 resistores, esa es la más exigente que hay. Superada esa, todas las demás serán más sencillas que esa. Así que es un buen campo de entrenamiento poder resolver ejercicios con esa. Y hay algunos resueltos en actividades anteriores que podrás consultar en las grabaciones. Ahora, ¿por dónde se le mete la señal a esta configuración? Típicamente por gate, o sea, aquí, a través de un acople capacitivo. El acople capacitivo separa el mundo de la señal alternante pequeña, o sea, el micrófono, el productor de la señal, del mundo donde está el transistor polarizado con sus niveles de DC. Y el capacitor se comporta en DC como un circuito abierto, separación. Pero en la señal alternante pequeña, él se comporta como un cortocircuito. Y entonces él permite una conexión completamente legítima. Así que eso es un buen diseño. Hay otros buenos diseños que ya hemos aprendido que se pueden tomar a partir del diagrama anterior de 4 resistores a este, se puede traducir. O este se puede pasar a uno de 4 resistores. O sea, son equivalentes. Pero en este caso estamos utilizando una fuente dual, BTD menos BSS. No necesariamente de igual valor, o sea, puede ser distinto. Pero mira, este esquema ya hemos visto cómo yo puedo llevar de aquí hasta el anterior.
o irme del anterior hasta aquí. Así que son como equivalentes y eso también los hace ser buenos diseños, diseños estables. La presencia de RS también me lo dice. Ya aquí está cero, aquí está algo, aquí está BDD. Muy bien. Y este otro, que en la tanda anterior en BJT se había catalogado como un diseño no tan bueno, se le llamó en aquel momento, es ahora un buen diseño. Y la razón para ello es que la corriente que se requiere en el control es cero. Por tanto, el voltaje que aparece en D, como la corriente es cero, la caída aquí es cero, es el mismo voltaje que aparece en G. O sea, realmente D y G están siempre unidos. No sucede como en aquel caso en donde dependiendo del beta esos valores eran diferentes porque había una corriente de base necesaria. Aquí no, aquí G y D siempre están pegaditos. Y si S está debajo, suficientemente debajo, el transistor está no solamente encendido, sino en saturación, que es el modo deseable para amplificar. Entonces, ese también se considera en este contexto un buen diseño. Tenemos ejemplos de buenos diseños. Mal diseño, los que no respeten eso de las RS. O sea, los que tratan de fijar un valor de BGS a la fuerza, esos serán malos diseños. Ya tenemos eso. Una forma también muy común de poder alimentar, polarizar transistores, amplificadores, especialmente circuitos integrados, es utilizando fuentes de corriente. Y aquí está el símbolo típico que tú ves, así, transistor, resistencia, por ejemplo, fuente arriba, RD, fuente por debajo, y aquí ese círculo mágico, una fuente de corriente que impone un cierto valor, y partimos en los análisis de que eso está funcionando y pone el valor de amperios que diga. Pero a su vez, una fuente de corriente es un circuito en sí mismo que incluye transistores. Y el más sencillo es el llamado espejo de corriente. Y en este caso, el espejo de corriente está explicado en un ejercicio anterior que lo puedes consultar en las grabaciones. Pero por aquí lo que quiero mostrar es que el espejo de corriente consiste en colocar un cierto resistor de un valor que uno desea para que se establezca una corriente que baja por el primer transistor, Q1. Y Q2 imita lo que pasa en Q1. Exactamente. Entonces la corriente que baja por aquí, la que él exige, acá arribita, afuera, la que él exige es el reflejo de esta irreferencia que está aquí. Entonces ahora la declaración. Todo esto que estoy encerrando, todo esto constituye la fuente de corriente. Todo esto está aquí. Y este es el pin de la fuente de corriente. La fuente de corriente es todo esto que está aquí así. O sea, bueno, y sale por aquí, con esta cosita que está aquí, sale por aquí así, chas. Ya, ese es. O sea, esta es la fuente que tú ves aquí. Todo ese misterio está encerrado. Cuando vemos una fuente de corriente, pensamos inmediatamente que hay varias cosas metidas, varios transistores haciendo su trabajo. Y que a la larga, lo que tienes acá como pin de conexión o de salida es el drenaje, o el colector, si fuera un BJT, es el drenaje de un MOSFET. Y que por lo tanto es importante preguntarse qué valor de tensión tiene ese terminal. Si esa tensión baja mucho, o sea, es llevado muy cercana a este valor que está aquí, que sería la fuente. Si ese valor del drenaje, BD prácticamente, se acerca mucho a este BS, mi transistor sale de saturación y al modo triódico u óhmico. Y ya no es cierto que la fuente de corriente se comporta como lo que se ha prometido. Ya su valor de amperios que coloca empieza a decaer, a decaer, a decaer. Es decir, que tampoco se puede decir que cualquier valor de tensión aquí, esta fuente de corriente funciona. No, hay límites. Y ese límite se le llama, en fuentes de corriente, el requisito de cumplimiento. Y ese requisito se dice en inglés compliance. O sea, entonces él dice, debo tener voltaje de aquí para arriba. O sea, el valor mínimo que yo puedo soportar es tanto, de ahí para arriba, por favor. Entonces uno debe procurar que su circuito también esté alejado de ese límite de compliance. Y eso es muy normal que me lo digan en fuente de corriente. Muy bien, con eso terminamos esa parte donde consideramos la polarización de los transistores. ¿Ves? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la otra ventana en la cual vamos a continuar. Vamos a ver aquí un momentito. Vamos a continuar con la otra temática.
Así, análisis en AC. Entonces, una podría explicar un poco cómo funciona el circuito de la fuente de corriente. Está explicado en una charla anterior. Ahí lo puedes encontrar. Permiso, por favor. Como decía, está explicado en una charla anterior, pero sí, el circuito de fuente de corriente lo vimos también en BJT. La explicación es similar. Si consultas la material de BJT, exactamente está expuesto en una parte muy notoria, ya, polarización. Entonces ahí podrás aprender una parte y verás cómo con los MOSFETs el asunto es mejor, porque ellos no requieren corriente de base. La corriente de compuerta en este caso es cero. Entonces el circuito se pone más sencillo, más fácil. Pero lo importante de saber que una fuente de corriente es un circuito en sí mismo. No es como una fuente de tensión, que es un objeto electroquímico del cual sacas el voltaje. O sea, básicamente esa es una fuente de tensión. Y en las fuentes de corriente se trata de un subcircuito completo. Y esa es la parte distinta. ¿Ya? Por eso tú compras en el mercado, compras en la tienda, en Olímpica, tú compras una pila, que es una fuente de tensión, pero tú no compras en Olímpica una fuente de corriente. O sea, porque es en sí una caja completa, es un circuito. Entonces, para nosotros aquí se implementan con transistores. La misión de ellos es imponer una corriente fija. Para que tú digas, una corriente fija. Pero eso solamente puede suceder si se cumple la condición de compliance. Y esa condición es, bueno, que el voltaje en el pin no se acerque mucho al otro voltaje, porque si no el transistor deja de operar en saturación y esto se despelota. O sea, ya no es lo que pretende ser. Esa es la condición con la fuente de corriente. Ahora vamos a pasar a análisis de pequeña señal con MOSFETs. Entonces vamos a ver cómo es la idea con este tipo de el caso de aquí. Vamos a mirar un poquitico, déjame otra vez volverme a ajustar aquí, un poquitico donde estoy, aquí estoy. Bien. Entonces, el análisis de circuito con MOSFET va así. Se hace en dos pasos que utilizan o se basan en la superposición. Eso ya lo hemos estado mencionando. El primer paso es análisis en DC, en el cual se buscan los voltajes de todos los terminales en cada transistor que haya, por ejemplo, BS, BG, BT, pero también las corrientes en los terminales del transistor. Pero en este caso las corrientes son un poco más fáciles. Y G es cero, es la corriente de gate, es cero. Y las otras dos son iguales. Entonces solamente vamos a buscar una corriente, o sea, esa corriente, la corriente del MOSFET, y los tres valores de tensión. Después, con esos valores, uno calcula unos parámetros. El parámetro GM, que se llama transconductancia en pequeña señal, y RO del efecto Early. Para eso hay unas determinadas expresiones que uno puede consultar en el texto guía, etcétera, cómo es que se obtiene. Pero digamos que pasaremos por ahí, no es tampoco tan difícil. Después viene el análisis en pequeña señal. La idea es expresar todo el amplificador de una forma en la que tenemos resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia, así como está en el diagrama que están viendo aquí abajo. Entonces, ese es el objetivo que vamos a trazarnos justamente ahora. ¿Qué tenemos acá? Normalmente, en un amplificador, si usted le polariza, o sea, le aplica un suficiente BGS fijo para que el transistor entre en ese modo llamado saturación, usted seguramente lo ubica en una curva aquí. Esta es una curva que tiene salida BDS, o sea, lo mismo que decir VO aquí, si lo quiere llamar a esto aquí VO, y esta que está acá es la BGS, o sea, la fuente de control, el control que está aquí. Pero ahora usted está en un punto determinado aquí, hay un cierto valor Profe, no se está escuchando. se ve casi rectilínea.
Y eso que tú ves ahí, esa es la ganancia, la pendiente que tú observas aquí, la pendiente corresponde a lo que llamaríamos la ganancia. ¿Quién quiere intervenir, por favor? Profe, ¿Sí? profesor, ¿Sí? no se escuchó, se cortó por un momento. Ok, muchas gracias. Entonces voy a repetir esa parte. Voy a verificar el micrófono, que todo esté bien, sí, buen volumen. Creo que ahora estamos bien. Entonces voy a repetir esa parte con gusto. Tenemos entonces que esta es una gráfica de BDS, la salida, con respecto a la entrada. Y en esta gráfica se ha decidido colocar al transistor con cierta polarización. Es decir, se ha escogido un valor de BGS al cual se le pone a él en quietud. Y es este valor que está acá representado con una fuente de DC fija. Realmente tú no colocas una fuente de DC ahí, tú lo que colocas es unos resistores, unas cosas que imponen un punto de quietud en BGS. Eso lo ubica en esta gráfica en ese punto Q. El punto Q es el punto de eso, o de quietud. Ahí estás tú. Ahora, eso tiene también correspondientemente un valor de BDS, de salida, de quietud, de DC, de reposo. Pero cuando aplicas una señal pequeña superpuesta con la polarización, que es este BGS minúscula que está aquí, introduces una variación pequeña. A esa variación podemos mirarla como un bamboleo. Un bamboleo es moverse a partir de este punto a la derecha o a la izquierda. O sea que mueves un poquito ese punto de polarización, tratas de hacerlo ya. Y ese bamboleo te produce, por ejemplo, la gráfica que tienes aquí, que es una gráfica de la señal pequeña, para arriba, para abajo, positiva, negativa, negativa. Pero ya está superpuesta sobre un nivel de polarización que estás viendo ahí, BGS mayúscula. Es cuando te mueves a la derecha o a la izquierda, lo que tú observas es un bamboleo aquí, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Pero ese bamboleo acá se ve más grande que el que está aquí. El de aquí es pequeño, el de aquí es grande. ¿Y por qué eso se ve? Porque la pendiente con que esta relación salida-entrada tenemos graficada aquí es una pendiente elevada. Así que está empinada. Es negativa, pero está empinada. Entonces, mientras más empinada, más es esa relación. A esa pendiente, que es aproximadamente aquí una línea recta, se le llama la ganancia en tensión. Esa es la ganancia. O sea, ¿cuánto sale con respecto a lo que entra? O sea, el cociente te da esa ganancia. Entonces, eso es un gráfico que nos ambienta de qué es lo que va a hacer nuestro amplificador. Un pequeño voltaje en la entrada se transforma en una gran variación. O sea, un pequeño bamboleo en la entrada se transforma en un gran bamboleo en la salida. Y eso es, ya, de un lado tiembla, de otro lado también tiembla, pero tiembla más. Esa es la relación que queremos llegar a obtener. ¿Y cómo hacemos? Obviamente, el transistor, MOSFET también, tiene una relación corriente con voltaje de control. El voltaje de control es como esta gráfica lo indica, es BGS. La corriente está de este lado, la corriente de drenaje. Y la relación que hay entre ambos es una cuadrática. No es como el BJT exponencial, esta vez es cuadrática. Y tiene que el BGS debe superar un cierto umbral. De lo contrario, la corriente que sale en el MOSFET es cero. Pero a partir de ahí la corriente empieza a subir de manera cuadrática. La curva que tú estás viendo aquí es una curva cuadrática. Pero tú escogiste algún tipo de polarización que te lleva a que se imponga un valor de BGS constante, DC, y ese a su vez tiene asociada una corriente constante de DC. A esos valores se les llama los valores de quietud y se representa con ese valor, ese punto Q. Entonces, para ese BGS que se ha escogido y que se está quieto en él, que es esta coordenada que está aquí justamente, para eso hay una corriente determinada que es esta que está acá. Y usted está aquí en ese punto de quietud. Ahora usted perturba o bambolea un poco BGS. ¿Y cómo lo hace? Le introduce la señal que usted quiere amplificar. Y esa señal es extra. O sea, se superpone. O sea, como la idea de superposición. Ahora se suma con la que usted tiene aquí. Y esa señal que es variante en el tiempo, alternante de media a cero, el valor es, el promedio es cero, y es positiva o negativa, esa se suma con la otra. Cuando se suma, usted puede decir, se engancha allá arriba en ese offset. Esa expresión también es válida. ¿Cuál es el offset? Es la distancia que hay desde el 0 hasta aquí. Desde el 0 hasta acá, este es tu eje S mayúscula. Y encima de él montas este que está aquí. O sea, uno que es, si lo miras en su propio eje, él es alternante puro. Si lo miras en su contexto, él es alternante puro. Pero realmente, cuando se suma con el otro valor, él ya queda siempre de un solo lado. Queda siempre positivo, después un poquito menos, poquito más.
ese bamboleo ocasiona en la corriente, obviamente, también un bamboleo, porque a veces estás entrando un poquito más de VGS, como en este caso, y te da entonces este valor. Y a veces estás entrando este que está aquí, que es menos del que tienes normalmente ubicado en quietud. Está entrando un poquito menos. Y eso que te da menos corriente, ¿verdad? Aquí. Te la pasas subiendo y bajando aquí. O sea que un bamboleo en VGS da un bamboleo en la corriente ID. Y la forma es la misma, si es triangular acá, triangular de aquel lado. La pregunta que nos hacemos es si es válido decir que la corriente ID, esa de bamboleo, es realmente una proporción, es proporcional al bamboleo en VGS. ¿Es eso verdadero? O sea, poder decir yo algo como que esa ID minúscula, me refiero al bamboleo que está aquí, es una proporción, no sé, alguna constante que yo multiplique por el VGS minúscula. ¿Es eso cierto? La respuesta es sí, sí es cierto. Pero si el bamboleo no es muy grande. En ese caso, en el punto Q, lo que hacemos es aproximar la curva azul a la curva negra. La curva negra es una línea recta, la curva azul es una cuadrática. Pero decimos que la cuadrática se parece a una relación lineal si no es mucha la perturbación. Y lo que procedemos es ahora hallar la pendiente de esa curva negra tangente a la curva azul en el punto Q. Y si recuerdan la expresión, eso de la curva negra es la curva tangente a la curva azul en el punto Q, eso es la derivada. La derivada de la curva azul evaluada en el punto Q es la pendiente de la recta tangente. Y esa es la constante que necesitas aquí. Esa es la constante. No es más, esa es toda la relación. Y a esa constante se le llama la transconductancia. ¿Cómo yo puedo obtener eso? Primero parto de la ecuación fundamental. Dice que la corriente de drenaje es igual, en ese caso, del modo saturación que estamos hablando prácticamente, de saturación, esto que está aquí. Esto es igual a Kn, ¿sí? Por VGS menos Bt al cuadrado. Bueno, a esto se le llama, en el libro de cera se le llama VV, el overdrive voltage. Así que vamos a decir que eso es overdrive voltage realmente. Ahora voy a derivar esa corriente ID con respecto al voltaje VGS. Vamos a derivarlo. Y esto me da el mismo medio, el mismo Kn, nomás. El 2 baja, se pone por aquí. Ahora te queda VOV, overdrive voltage, por la derivada interna de esto. Por la derivada interna de esto es 1, porque ya esto es VGS menos una constante, esto es 1. Entonces, estamos ahí. Ahora queremos identificar, mira bien, esto que estoy encerrando se parece casi a lo que está arriba. O sea, parece casi ya. O sea, en este caso, si esto lo evalúas en el valor que tenemos escogido abajo, que hemos llamado B mayúscula, G mayúscula, S mayúscula, ese que está aquí, el valor fijo de quietud, y entonces esta corriente pasa a ser la corriente ID mayúscula. Es esta que está aquí, la coordenada que está aquí. Ahora, esto es casi lo mismo. O sea, le haría falta que le multiplicara a B, por ejemplo, sí, que haría falta que le multiplicara a otro para que estuviera al cuadrado y yo dividiera esto entre B o B. Eso podría ser. Entonces, en ese caso, ahora, si agrupo esto que está aquí y digo, ¿esto quién es? Exactamente esto que está acá arriba. Entonces, esta derivada, si la evalúo ya en el punto Q que está aquí, entonces me daría es ID mayúscula, un 2 aquí, sobre B o B, tal cual. Entonces, esa pendiente da eso. Y a eso yo lo defino como la transconductancia, que se dan unidades de amperio sobre voltio. Ya mira, y esta expresión es la que tenemos aquí también. Y de entre B o B y el 2 bajó como un medio aquí. Ya, eso es todo. Entonces, míralo, esa es la pendiente de esta recta evaluada en ese punto. Y esa es la transconductancia. La transconductancia es la constante que va aquí. O sea, es la relación entre voltaje y corriente en el transistor para señales pequeñas. Lo tenemos. Entonces ya tenemos una relación, podemos afirmar que I es proporcional a eso. Y esta expresión que está acá arriba, nosotros la representamos como una fuente de corriente así. Decimos que la corriente que va por aquí es Gm por el VGS. Esa es la corriente que va por ahí. Y aquí tenemos, de este lado, tenemos que medir VGS, más aquí, menos aquí. Ese es el modelo que vamos a introducir ahora para el transistor MOSFET.
Tal cual, es una fuente de corriente controlada por tensión. No es más, es sencillo. Entonces, esto proviene de las relaciones y las derivadas, como esto que está acá. Entonces, más explicación para eso lo encuentras en el texto guía, pero con eso tienes suficiente relativamente. Bueno, no hay que olvidar ahora esta fórmula. Esta fórmula nos va a acompañar. Esta sí la vamos a necesitar porque cuando calculamos DC, lo primero que hacemos es calcular GM o RO, las de Early. Así. Ahora tenemos entonces introducción de los modelos de pequeña señal para módulos. Aquí está el modelo Pi para este. VGS resulta estar separado, sin ninguna resistencia. La razón es muy simple, es porque G está separado del transistor por un dieléctrico. Entonces realmente moverse por ahí es resistivamente alto. Entonces no decimos no hay nada, está separado realmente. Pero se está leyendo el voltaje. El voltaje es el que influye en la fuente de corriente y este es el modelo más sencillo. ID, que es lo que va por aquí, es GM-VGS, como lo acabamos de explicar. Si incluimos el efecto Early, es un resistor que aparece entre D y S. O sea, tiene que aparecer de este lado. Y bueno, en este caso, ¿qué es? VA sobre ID, pero muy frecuentemente en este contexto es 1 entre lambda, la modulación del canal, multiplicado ID. Y lambda es inverso al voltaje de Early, y es un dato que nos suministran. Así que RO también se suele dar más comúnmente como 1 entre lambda y D. Y lambda es un valor de voltio a menos 1. Listo, tenemos todo. Ya sabemos cómo hallar GM, sabemos cómo hallar RO. O sea, estamos ya completamente listos. Por ejemplo, hicimos el análisis de DC, chulito, lo hicimos. Calculamos GM, ya está. Calculamos RO, ya está. Lo que falta es entrar. Tenemos el modelo del transistor. Vamos a ver si podemos encontrar un modelo T del transistor para presentarlo. Y listo, nos enfrentamos a los circuitos análisis. No es más. De hecho, ya en esta parte, la diferencia con lo que aprendiste con BJT no existe. Ya esto se pone como igual de aquí para adelante con BJT. Lo pasado fue DC. Eso sí fue diferente. La fórmula para GM, para RO, eso sí fue diferente. Bueno, RO no tanto, pero GM sí. Ya, lo demás es lo mismo. Vamos a demostrar ahora cómo voy a obtener un modelo T. Aquí tengo una resistencia infinita. Lo estamos explicando justamente ahora. ¿Cómo voy yo a decir ahora el modelo T? Porque el modelo T se utiliza para cuando, de alguna manera, hay una resistencia entre G y S. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a transformar este de aquí, despreciando resistencia de Early. Vamos a quitarla por un momento, porque ya siempre la podemos conectar entre D y S cuando querramos, ya cuando nos lo pidan. Entonces, quedémonos con el modelo de la izquierda, este que está ahí. Voy a buscar un equivalente T con base en este modelo Pi, para que notemos que ambos modelos son equivalentes. Es decir, tú puedes usar uno o puedes utilizar el otro, los resultados son los mismos, pero no son iguales. O sea, no es simplemente que yo organicé los símbolos aquí y ya me dio el modelo T. No, no se trata de posición, se trata de un modelo alternativo equivalente. Vamos a descubrirlo en este caso. Primero, a partir de aquí, G, S, D, este es el modelo Pi original. Arrancamos aquí con el modelo Pi original. Ahora, vamos a hacer la siguiente transformación. Si ves, aquí hay una fuente de corriente que vale GM/VGS. Vamos a poner otra fuente de corriente aquí de igual valor, así, y vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Mira, GM/VGS, GM/VGS. Eso es legítimo porque esta fuente de corriente impone esa corriente. Si le pones otra fuente de corriente también controlada que impone la misma corriente en la misma línea, eso es legítimo. O sea, no se ha incumplido nada. Ahora, vamos a mirar este nodo X que está aquí. Concéntrate en él. Si usted conecta este punto hasta acá, ¿qué corriente se moverá aquí? ¿Qué corriente se moverá aquí? Vamos a mirarlo. Aquí viene una cierta cantidad y por aquí baja la misma cantidad. ¿Qué corriente entonces queda para fluir por aquí? Espero que lo concluyas bien. Es cero. Por ahí no se mueve corriente. Porque esta fuente está imponiendo una cierta cantidad de amperios y esta está pidiendo los mismos amperios. O sea que lo que queda aquí, el resto que queda para acá es cero. Es decir, la corriente sigue siendo cero como está aquí en esta parte. Sigue siendo cero. Ahora estamos aquí.
ya está pegado. La corriente que fluye por aquí sigue siendo 0. Ahora vamos a considerar este voltaje que está aquí, que viene desde acá, VGS, no nos ha abandonado, sigue aquí, VGS. Ahora vamos a mirarlo con atención. VGS tiene el más aquí, el menos aquí. Y aquí está bajando esta fuente de corriente, que dice que vale GM/VGS. Si te das cuenta, tienes la tensión en la fuente de corriente y la corriente. Tú puedes aquí hallar un equivalente al dividir. Luego lo que vamos a hacer, voy a dividir el voltaje sobre la corriente. Eso significa dividir VGS sobre esa corriente que vale GM/VGS. Eso tiene que estarme definiendo algo como una resistencia. La resistencia que se encuentra ahora entre G y S. Eso es una resistencia ya, que podemos llamar así. Es una resistencia que en el caso del BJT llamamos R sub E. Aquí se puede llamar como R sub S, minúscula, así. Y esa es una resistencia que sería esto entre estos, o cuánto da, cancela aquí, te da 1 entre GM. Y la unidad de esto es ohmio. Porque GM, la unidad es amperio entre voltio. Cuando lo voltea, te queda voltio entre amperio, que es ohmio. O sea, 1 entre GM es ohmio. O sea que este elemento es una fuente conectada con un voltaje que está sobre ella misma. Y resulta que cuando tú lo miras bien, eso corresponde a una resistencia. O sea, fluye más corriente cuando le aplicas más voltaje de manera lineal. ¿Eso qué es? Un resistor, esa es la ley de Ohm. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar a este elemento por un resistor cuyo valor es 1 entre GM. Ahora G queda pegado al punto X, G queda pegado al punto X, este que estaba aquí está el resistor, aquí está S, aquí está el voltaje VGS, aquí está el resistor entre GM y esta fuente quedó igual, está acá arriba. Eso es. Así que lo que estamos viendo es que este modelo y este modelo son equivalentes. Si bien no son iguales, son equivalentes. El que tú escojas este o este es un asunto de preferencia. Ahora, puedes incluirle también, si quieres, la resistencia de Early. Aparecerá en este caso aquí. Acá, así. Ahí está. Si lo quieres hacer así. Pero ya está justificado. ¿Cuál es el modelo pi para el transistor? Es este. Aquí no hay ninguna resistencia por ningún lado. Ah, bueno, la de Early, ya. Y en el modelo T es esta. GM/VGS. O sea, aquí no hay ningún alfa, a veces y E, porque las corrientes son las mismas. La corriente que fluye por aquí es la misma que está aquí. La de compuerta siempre es 0. Entonces aquí no existe ningún concepto como alfa. Aquí simplemente es GM/VGS. Es la única posibilidad para él. Ya. O que si la corriente que baja por aquí la conoces, por aquí arriba baja la misma corriente. Porque las corrientes son iguales en este caso. Y G vale 0. Entonces depende de lo que tú conozcas. Y podemos utilizar estos modelos. Entonces estamos como listos. Entonces se concluye que el modelo que se va a emplear, si le pones el efecto Early, será este que está aquí. Ahora, es posible, si tú averiguas cuál es esta corriente que va por aquí, es posible que digas, hombre, está fluyendo arriba la misma corriente. Y la misma. Y aquí tienes el efecto Early si lo deseas incluir. ¿Qué tienes? Bueno, a veces es fácil tener esta y ponemos acá uno. Sí, a veces es mejor tener esta y tenemos esta de acá. Como lo prefiramos. O sea, es un asunto también de preferencias. Entonces tenemos modelo pi y modelo T en estas dos formas. ¿Qué viene ahora? Analizar circuitos completos. Amplificadores básicos, como por ejemplo que tenemos en este lado de acá. Tenemos un amplificador, tiene DC, tiene toda la señal de entrada, los capacitores para acoplar, etc. ¿Qué hago yo? Primero análisis en DC. Y reconozco todas las tensiones, las corrientes, busco las constantes, calculo GM, calculo RO, eso lo podemos hacer, GM, RO, etc. Y después voy a análisis en AC. Circuito equivalente de pequeña señal, se pone el transistor y se analiza. Y después entonces se llega a las conclusiones de resistencia de entrada, de salida, ganancia, etc. Salen unas ecuaciones, hay que trabajar con ellas, pero no es algo imposible. Otro circuito así que podemos enfrentarnos a él sería este. Tenemos aquí el circuito completo, DC y AC. DC es muy sencillo. En DC nada más incluye esta parte de aquí. Así. Este es DC. Se analiza también y después se hace AC. En el AC se pone la equivalente de
pequeña señal, por ejemplo, señal, cortocircuito. Después viene, aquí usaron el modelo T, 1 sobre GM y utilizaron la corriente. Aquí pusieron la misma corriente y si aquí fluye, aquí también fluye. Y G está puesto a tierra. Para esta configuración de compuertas a tierra, es como base a tierra, es conveniente utilizar el modelo T. Sale un poco más sencillo. Así. Bien, fuente controlada, aquí tenemos todo. Un circuito como este es muy sencillo de analizar realmente. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero es muy, muy simple. No tiene nada raro. Así. Entonces, mira qué cosa tan simple puede salir. O sea, el modelo de transistor se parece como el del BJT. Es la misma idea, las mismas ideas que estaban allá las vas a utilizar. Por ejemplo, de pronto me tropiezo en un análisis AC de pequeña señal con algo como ¿y qué resistencia estoy yo viendo aquí entre este terminal y este terminal? Entonces, por ejemplo, entre este terminal y este de aquí, ¿qué resistencia se ve? Supongamos que el transistor está polarizado correctamente y que yo estoy en el ejercicio de AC en este momento. Entonces yo veo el transistor y digo, es un elemento de dos terminales. ¿Cuáles son las dos terminales? El de arriba y el de abajo. Lo demás para mí es como una caja negra y digo, esto es un elemento de dos terminales, ¿sí lo ves? Me estás pidiendo que qué resistencia tiene ese elemento de dos terminales. Hoy lo puedo contestar ya, lo que debo hacer es reemplazar debidamente el transistor por su modelo. Si coge el modelo T, me doy cuenta que compuerta está pegado a drenaje, compuerta está pegado a drenaje, y aquí está drenaje. E incluyó la resistencia de Erling, por ejemplo, y aquí tengo esto. Bueno, hagamos unas conclusiones ahora. Esta fuente de corriente en paralelo con un alambre es como si la fuente de corriente no existiera. O sea, no es que se abra, sino es que ya el alambre determina todo. El voltaje que hay aquí es cero, esa fuente obviamente existe y está fluyendo, pero el alambre es lo que voy a mirar yo, básicamente. Entonces me dicen, ¿y qué resistencia se ve desde acá? La respuesta es muy simple, es RO, paralelo con esta otra. O sea, esta es la respuesta que hay. Una respuesta definitivamente sencilla, fácil de lograr. Entonces, estos trabajos no son complicados. De hecho, pueden llegar a ser hasta más sencillos que en el caso de los PJT. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar a analizar amplificadores. Comenzar a analizar, a ver cómo podemos poner en práctica esto. Y comencemos con el amplificador básico, el de fuente común, se llama así. Entonces, vamos a analizarlo. Hay dos partes para analizar en esta configuración llamada fuente común. La razón por la cual se llama fuente común será evidente ahora en el siguiente diagrama, pero en este vamos a hacer DC. ¿Qué observo? Una alimentación aquí de entrada, bueno, alimentación, digamos, señal de entrada, acoplada capacitivamente, conjunto DC polarizado, transistor y todo, salida a través de capacitor C2 y fuente está conectado a tierra a través de capacitor CS. Ahora vamos a mirar DC. En DC, C1 está abierto, C2 está abierto, CS están abiertos. Entonces, nada más me concentro en esta parte de aquí. Y en DC nada más me concentro en esta parte de aquí. Bueno, te voy a pedir que me disculpes porque esto que está en azul pertenece al análisis siguiente de AC. O sea, no miren lo azul, por favor. No miren lo azul, ¿ya? Esto pertenece al análisis siguiente en AC.
A ver, reload the session. Ustedes me dirán si me están escuchando. Oh, wow, me dirán ustedes si me están escuchando en algún momento. Input, listo, y se ve bien el input, bien. Bueno, voy a ver si de pronto ustedes me están escuchando en este momento, compañeros. Ah, me he caído, ¿sabes qué? Me caí, me desconecté. Se fue la luz en mi casa. La luz, sí, estoy sin energía. Ya Jorge va a la clase, qué bien, qué bien, qué buen ánimo. Sí, pero estoy sin energía en este momento. Tengo que apagar acá porque si no, cuando la luz venga, esta cosa se puede dañar. Tengo todos los equipos aquí y ya lo apagué. Entonces, estaba explicando, voy a seguir explicando mientras me dure la pila del teléfono y mientras me dure, sí, mientras me dure la pila del computador, voy a seguir explicando. Si ustedes están recibiendo, si no, igual ustedes tendrán esta grabación. La grabación ahí quedó así un poco congelada. Pero bueno, vamos a seguir con lo que tenemos hasta donde podamos, ¿ya? Y después paramos y listo. Entonces, tengo que explicar aquí el análisis en DC de este amplificador. Oiga, si alguna cosa pasa, me avisan, ¿oyeron? Si alguna cosa pasa, me avisan. Entonces, al enfrentarlo, es algo sencillo porque la corriente está determinada por la fuente. Entonces, la corriente que surge por aquí, un momentito también. Chicas, muy bien. Entonces, regreso por acá por el asunto de este lado que está aquí. Listo. La corriente que fluye por mi transistor es I. O sea, la corriente ID que está bajando por aquí es la misma I. Eso ya está determinado. Así que en DC, el voltaje que hay aquí, pongamos tú el voltaje VD, ¿cuánto es? VD es igual a lo que está arriba, VDD, menos lo que se cae, esta resistencia, que sería I, que es lo que está en la fuente, por RD. Eso es todo. O sea, yo tengo este voltaje VD que se encuentra aquí. Tengo ese voltaje. Entonces, esa es una de las cosas que tengo que buscar, aparte de la corriente que va en el transistor. Me faltaría buscar, por ejemplo, ahora cuál es el voltaje G. Entonces, resulta que en este caso la corriente que se mueve hacia la compuerta es 0. Así que el voltaje que está aquí, voy a llamarte VG, es 0, porque estamos aquí en 0 y se mueven 0 amperios, entonces se caen 0 voltios aquí. 0 voltios, estoy en 0, la compuerta está en 0, porque no fluye nada de aquí para acá, no puede fluir algo. Ahora bien, ¿cuál es este voltaje que está aquí, BS? Ese es el otro misterio. Bueno, para lograr eso necesito apelar a decir que estamos en saturación y que la corriente que estoy observando y drenaje, que es la misma I, es igual a 1 medio de Kn del transistor por VGS menos BT. Me es conocido BT. De VGS me es conocido, a ver, VG menos BS. Ya G la tengo. Ya sé que esto vale 0 en este caso. O sea, mi desconocido es BS. Y ya está conocida para mí. 1 medio es conocido. Kn es conocido. Así que aquí puedo despejar cuál es el BS que tengo. Y ese es el análisis en DC. Un análisis muy sencillo también en este caso. Entonces tenemos esto. Puedo encontrar todos los valores y con eso puedo calcular GM. Ya aprendimos cómo es el asunto. 2 veces ID, que es la misma 2 veces I en este caso, sobre el overdrive voltage, que es VGS menos BT. Esa es mi formulita. Y en este caso, ID vale I. ID la misma vale I. VGS también la puedo encontrar. Ya tengo VG vale 0. S tengo que buscarlo. Me da un número negativo, porque está más abajo que el 0. Un número negativo, o sea que VGS da un número positivo. Y menos BT que también da otro número positivo. Entonces ya, listo. Este es el overdrive voltage. Esto es muy simple. Igualmente, si me dan datos de la resistencia de Erling, la busco también. Ahora procedo a hacer este circuito, pero en pequeña señal. ¿Cómo resulta ser? Bueno, lo mejor que podemos para ello es tomar todo esto que está aquí, quitarlo y construir un circuito de pequeña señal. Voy con B-signal, voy con R-signal, capacitor, cortocircuito, RG a tierra y entro al transistor. La mejor forma en este caso es ver que source está pegado a tierra. Y en ese caso
modelo pi es el mejor modelo. Entonces, RG entro al modelo pi. En el modelo pi está G aquí, S pegado a tierra. Veámoslo en la lámina siguiente. Voy B signal, R signal, RG hasta tierra, G hasta aquí, S pegado a tierra a través del capacitor. Y de S a D voy con el modelo ya, fuente controlada, BGS, BGS-GM, RO, Early, si acaso me lo piden, y estoy en el drenaje. Estoy aquí. El drenaje tiene RD hasta tierra, recuerda que esto en AC se pone tierra. De drenaje vas RD hasta tierra. Y a través del capacitor hasta RL a la salida. Entonces, mira, de drenaje vas RD tierra y a través del capacitor RL a la salida. O sea, este diagrama que estoy presentando es el diagrama que se necesita. Entonces, ya estamos bien. Analizar este circuito es muy simple en todos los términos, RI, RO, ganancia, es muy simple. Mira, por ejemplo, la resistencia de entrada es la que se ve justamente aquí. De aquí, acá está el otro terminal, tierra, sí, tierra aquí también, que es lo mismo que está acá arriba, de hecho, ya. Pudiera ser sencillamente así, tierra, está conectado con este también, el mismo tierra, y también está conectado esto aquí y hasta aquí. Aquí se ve la salida, aquí se ve la entrada y se ve que este es el bloque completo del amplificador. Entonces, ¿qué resistencia se ve de aquí para acá? Bueno, fácil. Se ve esta en paralelo con nada, aquí no hay nada conectado y fin de la historia. Este es tierra, este es el retorno. Así que nuestra resistencia de entrada es simplemente RG. Simplemente fue RG y aquí está escrito. Súper sencillo, súper sencillo. Ahora, resistencia de salida. Para la resistencia de salida hay que entender que se nos exige que las fuentes independientes que están al lado izquierdo se hagan cero. Es decir, esta fuente debe hacerse cortocircuito. Si es cortocircuito, R signal queda puesto a tierra, en paralelo con RG. Pero como ninguna de ellas hay una fuente independiente, el voltaje en ellas que hay es 0 voltios. O sea que BGS termina siendo 0 voltios. O sea, no hay vida de este lado del circuito cuando se hace esto cero, que es exigido para el cálculo de la resistencia de salida, porque es la resistencia de Thevenin, y en Thevenin se dice que el circuito, todas las fuentes independientes hay que hacerlas cero. Entonces ahora tenemos que esto aquí no tiene vida, BGS 0. Pero si BGS 0, tampoco hay amperios aquí, 0 amperios. Y 0 amperios significa que nada fluye para acá. O sea que si me preguntan, ajá, ¿y qué resistencia ves aquí? Pues yo veo RD en paralelo con RO pequeño, pero acá no hay nada, que esto está abierto. Entonces la respuesta es exactamente esta, RD paralelo RO. Una respuesta sencilla. Si lo ven bien, es muy simple. Y ahora una vez hallado esas dos cosas, RIN y RO, entonces ya vamos a preguntarnos cuál es la relación salida con respecto a entrada, es decir, cuál es la ganancia. ¿Y cómo se hace? Averiguamos qué es Vout. Aquí está. Vout, ¿qué es? Entonces vamos a analizarlo con la forma como lo hacemos. Vout es la corriente que va fluyendo por aquí, en esa dirección, que multiplica este paralelo que está aquí. Entonces decimos inmediatamente, entonces Vout es ese paralelo, RD paralelo RL, que lo multiplica esa corriente que va para allá. Y esa corriente, ¿cuál es? Esa corriente es, bueno, ahí te toca ver si metes el efecto Early o no lo metes el efecto. Si tú metes el efecto Early, lo mejor sea que, como esta RO de Early está pegada al mismo punto que está aquí, este es el mismo punto que está aquí, lo mejor es que me pregunte por esta corriente que va para acá, así. O sea, si quieres meter el efecto Early, lo mejor es que averigüemos esta corriente y yo diga más bien que VO se está formando por el triple paralelo, inclusive el efecto Early, no solamente RL, RD, sino también el efecto Early incluido. Ese triple paralelo está multiplicado por esta corriente y esa corriente vale menos GM VGS. ¿Ya? Eso es. Además, tengo que averiguar qué es VGS. O sea, porque tengo que llevar esto hasta acá. Perdón, VGS sí está aquí, aquí está. VGS es el mismo VI, pero tengo que llevarlo hasta V signal, quiero llevarlo yo. Entonces resulta que VGS, que es el mismo VI, está formado, es este voltaje que está aquí. VGS aparece aquí. ¿Sí? Pero entonces este voltaje que estoy señalando aquí, junto con esta resistencia y esta otra y esta fuente, forman un divisor de tensión. Ese voltaje no es más que, o sea, este mismo VGS no es más que la fuente original, V signal, por RG entre
RG más R-signal. Ahí está. Eso quiere decir que en total, VO es igual a menos, el menos nos ha ido, G me voy a ponerla aquí, triple paralelo RD, RL, RD early, ahora viene por RG dividido RG más R signal, eso es multiplicado por V signal. Bueno, a la cantidad que voy a encerrar, a esta cantidad es la ganancia de mi amplificador. Esta, vamos a llamarla G sub V, así tal cual. Esa es la ganancia del amplificador. Y es una ganancia negativa, menos GMRD. En el caso que el efecto early lo desprecies y digas que esto es infinito, entonces el paralelo de algo con infinito te da algo. O sea, porque esa resistencia es tan grande que simplemente no entra en el cálculo. Entonces te queda la expresión RDRL, así como la ves aquí, y este divisor de la entrada. O sea, esto resultó ser extremadamente sencillo. Y así vamos a abordar los otros análisis la próxima semana, cuando lo veamos. Si acaso con los otros cursos avanzo en estos temas, pues yo los dejo grabados y ya usted tiene todo el material listo para poderse enfrentar a los problemas del libro. Entonces, por hoy podemos dejar hasta aquí, porque estamos viendo cómo este tema es muy sencillo y nos va a dar suficiente tiempo para prepararnos para el examen final. Entonces, les agradezco mucho su atención y ahora sí, entonces voy a parar tanto la grabación como la compartición de pantalla. Y agradezco mucho eso. Te vamos a parar.